Tal vez llegaste buscando una respuesta. Tal vez tu corazón está cargado y tu mente no encuentra paz. O quizás simplemente estás cansado de preocuparte por todo. Y lo entiendo, porque todos hemos estado ahí. Esa sensación de no poder más, de pensar en todo lo que falta, en lo que no está saliendo bien, en los problemas que no se van, en el futuro incierto. Es como si el alma se agotara, como si la fe tambaleara un poco. Pero hoy quiero hablarte justo a ti que estás sintiendo eso. Porque hay algo que transforma, algo que calma, y ese algo es confiar de verdad en Dios. A veces creemos que tener fe es decirlo con la boca, pero confiar es otra cosa. Confiar es soltar, es rendirse, es dejar que Dios tome el control aun cuando no entendemos nada. Es ese momento en el que uno dice, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero descanso. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que nos ayudes a tocar el corazón de otros. Dale like a este video, comenta, comparte, porque al hacerlo estás siendo parte de algo mucho más grande. Estás permitiendo que más personas, tal vez con los mismos miedos que tú, encuentren una palabra de consuelo, una guía, un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de ellos. Y créeme, eso es una bendición enorme. Es más, si quieres dejar un comentario, escribe estas palabras: confío en Dios. Así de simple, confío en Dios. No necesitas explicar más. Él ya sabe lo que hay detrás de esa frase. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu espíritu y respira profundo, porque lo que viene puede ser el principio de tu paz. Y quién sabe, quizás el final de esta oración sea el momento más especial que vivas hoy. Quédate hasta el final. Vale la pena. Parte 1. Confía en Dios, aun cuando todo parece inestable. A ver, vamos a hablar con sinceridad, como si estuviéramos frente a frente, porque de eso se trata este espacio, de hablar desde el corazón. Hay días en los que todo parece desmoronarse, ¿verdad? Hay momentos donde la vida parece un caos, donde cada preocupación se va sumando como ladrillos pesados sobre los hombros y uno siente que no da más. El trabajo que no sale, los hijos que se enferman, las cuentas que no alcanzan, las relaciones que se enfrían, las oraciones que parecen no tener respuesta. Todo se vuelve un ruido constante en la mente. Y cuando uno vive con ese ruido, es difícil confiar, muy difícil. Pero justo ahí, en medio de ese torbellino, es donde más se necesita hacerlo. Dios no nos prometió una vida sin problemas, eso está claro, pero sí nos prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué poderosa es esa promesa. No dice que la carga desaparecerá de un momento a otro, pero sí que cuando se la entregas a Él, cuando dejas de cargarla tú solo, Él la toma y te sostiene. Y eso cambia todo. Pero aquí hay algo importante que tenemos que entender.
Confiar no es una emoción. Confiar es una decisión. Es decirle a tu alma todos los días, yo no entiendo, pero creo. No tengo todo resuelto, pero me aferro. Estoy cansado, pero sigo creyendo que Dios tiene un propósito. Porque si no decides confiar, entonces decides preocuparte. No hay punto medio. La preocupación nace cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar solo los problemas. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, todo estaba bien, pero apenas miró el viento y las olas, se hundió. Y es lo que pasa con nosotros. Y claro, uno podría decir, es que no es tan fácil. Y no lo es. Nadie dijo que soltar el control es fácil. Pero hay algo más difícil aún. Vivir día tras día con el alma cansada, el corazón ansioso y la mente agobiada. Eso sí es duro. Por eso Dios te dice hoy, déjalo en mis manos, confía en mí. Y ese mensaje no es algo abstracto, es real. Es un llamado profundo que te dice, tú no puedes con todo, pero yo sí. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, hay una palabra que siempre me toca el alma. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes lo que eso significa? Que aun cuando tú sientas que estás cayendo, hay una mano firme que te está sosteniendo. Que aunque todo a tu alrededor se mueva, hay una roca que no se mueve y esa roca es Dios. Y mira esto, porque es clave. Cuando uno se acostumbra a preocuparse por todo, comienza a vivir como si Dios no existiera. Como si todo dependiera de uno mismo. Y eso es una carga que ningún ser humano puede soportar. Pero cuando tú decides confiar, empiezas a vivir con libertad. Ya no estás solo. Ya no estás dependiendo de tus fuerzas. Estás bajo la cobertura de aquel que todo lo puede. Entonces hoy, con todo el amor del mundo, quiero decirte esto. Está bien no tenerlo todo bajo control. Está bien no saber cómo se va a resolver. Lo importante es que sepas quién tiene el control. Y ese es Dios. Él no necesita que entiendas el proceso. Solo necesita que confíes en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que repítelo contigo mismo, en voz baja o en tu corazón. Confío en Dios. No entiendo todo, pero confío. No tengo todo, pero confío. No puedo más, pero confío. Porque confiar en Dios no es una opción bonita. Es la única forma de vivir con paz en este mundo lleno de caos. Parte 2. Deja de tratar de controlarlo todo. Sigamos hablando desde el corazón. Porque lo que te quiero compartir ahora es algo que a todos nos cuesta aceptar. Muchas veces, el verdadero problema no es lo que está pasando, sino que queremos tener el control de absolutamente todo. Queremos que las cosas se den como nosotros las planeamos, que las personas reaccionen como esperamos, que la vida nos responda en nuestros tiempos y no en los de Dios.
Y cuando eso no sucede, empezamos a desesperarnos, a frustrarnos, a llenarnos de ansiedad. Pero aquí está el detalle más profundo. Querer controlarlo todo es la raíz de la mayoría de tus preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando quieres tener el control de todo, te pones en un lugar que no te corresponde. Solo Dios tiene ese control total. Tú y yo estamos aquí para confiar, para obedecer, para caminar en fe, pero no para llevar el timón de cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Y mientras más rápido entendamos eso, más rápido aprenderemos a descansar. Jesús lo dijo de forma clara y hermosa en Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira eso. Él no dijo que no habrá problemas. Él dijo que no los vivas antes de tiempo, que no cargues hoy con lo que aún no ha llegado. Porque cuando te preocupas por lo que podría pasar, estás sufriendo dos veces. Una por lo que está ocurriendo y otra por lo que aún no sabes si va a ocurrir. El problema de querer tener el control es que vivimos en constante tensión. Estamos pendientes de todo, intentando que cada pieza encaje, que cada persona responda como necesitamos, que cada situación se acomode a nuestro gusto. Y si algo se sale de ese esquema, viene la frustración. Pero, ¿no te has dado cuenta de cuántas veces has intentado forzar cosas y aún así nada salió como planeabas? Eso es porque no todo depende de ti. Hay una voluntad mayor, una sabiduría más alta que la nuestra. Y cuando uno suelta el control y se lo entrega a Dios, cambia la forma en que se enfrenta a la vida. Mira, hay una historia que siempre me ha hablado muy fuerte. Es la de Moisés cuando Dios le dijo que tocara la roca para que saliera agua. En otra ocasión, Dios le dijo que hablara a la roca y Moisés, frustrado, enojado por lo que estaba pasando con el pueblo, terminó golpeándola otra vez. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo a su manera en vez de obedecer la instrucción precisa de Dios. Y por eso se perdió de entrar a la tierra prometida. ¿Ves lo importante que es aprender a confiar en vez de controlar? Cuando tratas de forzar tu voluntad, incluso en cosas que parecen buenas, terminas desgastado. Pero cuando te alineas a lo que Dios quiere, cuando simplemente haces tu parte y sueltas lo demás, empieza a suceder algo que no se puede explicar con palabras. Es como si la vida misma se empezara a acomodar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú dejas de pelear contra todo. Y quiero darte un consejo espiritual que puede ayudarte muchísimo. Cuando sientas que estás cayendo en la necesidad de controlar algo, detente, respira y ora. Dile a Dios algo como: Señor, esto se me está saliendo de las manos, pero sé que a ti nunca se te sale. Te lo entrego. Haz tu voluntad. Porque esa oración, hecha con sinceridad, es más poderosa que cualquier plan humano. El apóstol Pablo escribió algo muy especial en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira esto, no dice que la paz viene después de que todo se resuelva. La paz viene cuando entregas tus cargas en oración, cuando haces tu parte y dejas el resto en manos de Dios. Ahí es cuando el corazón se calma, cuando la mente se silencia. Así que si hoy estás sintiendo que todo se te escapa, que nada sale como esperabas, que hay cosas que no entiendes y otras que te frustran, este es el momento perfecto para decir: Señor, ya no quiero controlar nada, lo dejo en tus manos, y aunque no vea resultados de inmediato, yo confío. Confío porque tú sabes lo que yo no sé, porque tú ves lo que yo no veo, y porque tú tienes un plan más grande que mis ideas. Confía, suelta, descansa, porque Dios está trabajando incluso cuando tú no lo ves. Parte Dry. El secreto de la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Vamos a hablar de algo que muchas personas buscan desesperadamente y que parece cada vez más difícil de encontrar: la paz. Pero no una paz superficial, no esa que se siente por unos minutos cuando todo está más o menos en orden, sino una paz que permanece, incluso en medio del dolor, incluso cuando las cosas no están saliendo bien. Esa paz real que viene del cielo, la que calma el alma aunque afuera haya tormenta. Y te voy a decir una verdad que necesitas guardar en el corazón. El secreto de la paz no es que se acaben los problemas, es que aprendas a vivirlos con Dios a tu lado. Es común pensar que estaremos en paz cuando todo se resuelva, cuando la deuda se pague, cuando el diagnóstico cambie, cuando esa persona regrese, cuando el trabajo llegue, cuando la tormenta pase. Pero eso es un engaño, porque siempre habrá algo más, siempre habrá algo que resolver, algo que dolerá, algo que incomodará. Y si la paz depende de que todo esté perfecto, entonces nunca la tendrás. Por eso Jesús dijo algo muy profundo en Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes qué significa eso? Que la paz de Dios no depende de las circunstancias. No se basa en si tienes o no tienes, en si todo marcha bien o mal. Es una paz que nace de saber quién está contigo. Porque cuando tú sabes que Dios está a tu lado, que Él va delante de ti, que Él pelea por ti, algo dentro de ti se estabiliza. No porque el mundo cambió, sino porque tu corazón ya no está solo. Piénsalo así. Cuando eras niño y tenías miedo en la noche, ¿qué hacías? Llamabas a tu papá o a tu mamá, y con solo escuchar su voz o sentir su presencia, el miedo desaparecía. No era que la oscuridad se iba, era que tú ya no estabas solo. Así funciona con Dios. Su presencia no borra los problemas, pero sí transforma la forma en que los vives. David lo entendía muy bien. Por eso escribió en el Salmo capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo que no habría valles oscuros. Dijo que en medio de ellos Dios estaría allí. Y eso le bastaba, porque cuando uno sabe que Dios está, el alma se serena.
Ahora bien, ¿cómo se logra vivir con esa paz? ¿Cómo se experimenta esa presencia que calma? No es algo automático, es algo que se cultiva, y se cultiva con intimidad, hablando con Dios, escuchando su palabra, apartando momentos para estar con Él. Porque cuanto más te conectas con Dios, más fuerte se hace esa certeza de que no estás solo. Y cuanto más consciente eres de su presencia, menos espacio hay para el miedo y la ansiedad. Pero te tengo que ser honesto. Esto no se trata de perfección espiritual. No necesitas ser una persona impecable para experimentar la paz de Dios. Lo único que necesitas es sinceridad, un corazón que diga, Señor, aquí estoy, con mis dudas, con mis temores, con mis errores, pero te necesito. Quiero sentir tu presencia. Quiero vivir con tu paz. Y cuando haces eso, cuando abres tu corazón de verdad, el Espíritu Santo comienza a obrar. No siempre lo sentirás de forma espectacular. No siempre habrá lágrimas ni emociones intensas, pero poco a poco, algo dentro de ti empezará a cambiar. Dejarás de vivir a la defensiva. Dejarás de correr detrás del control. Dejarás de pelear con lo que no entiendes y comenzarás a vivir con la tranquilidad de que Dios está en el asunto. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo más hermoso, que aunque los demás no entiendan cómo puedes estar tranquilo, tú lo sabes. Sabes que no es porque todo esté bien, sino porque estás bien acompañado. Sabes que hay un refugio que no falla, y ese refugio es Dios. Así que no busques la paz en las circunstancias, búscala en la presencia, porque cuando Dios está, no necesitas entenderlo todo, no necesitas que todo esté en su lugar, solo necesitas confiar. Y confiar es descansar, es rendirte, es decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Si estás dispuesto a buscar esa paz, entonces estás listo para vivir de otra manera. Una manera más liviana, más confiada, más libre, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Patefia. La fe no significa que todo saldrá como quieres, sino que todo saldrá como Dios sabe que es mejor. Ahora vamos a meternos en una de las verdades más difíciles, pero también más poderosas de la vida con Dios. Tener fe no significa que las cosas van a salir como tú quieres, sino que van a salir como Dios sabe que deben salir. Y esa diferencia lo cambia todo, porque muchas veces nos frustramos no porque Dios no actúe, sino porque no actúa como nosotros esperábamos. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza. ¿Confiamos solo cuando Dios hace lo que queremos? ¿O confiamos cuando su voluntad nos lleva por caminos que no entendemos? Mira, no hay fe verdadera sin incertidumbre. No hay confianza real si siempre tienes todas las respuestas. La fe, por definición, es caminar sin ver, es soltar sin tener garantías, es obedecer, aunque no comprendas. Y eso duele, claro que duele, porque muchas veces quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, que nos mostrara el final desde el principio, que nos evitara el dolor. Pero si hiciera eso, ya no necesitaríamos fe. Solo seríamos observadores de un plan, no participantes de una relación. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice algo profundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que aunque tus ojos digan que todo está mal, tu corazón sigue creyendo que Dios está obrando, que aunque los resultados no se ven aún, tú sabes que no estás solo, que aunque te duela, sigues confiando. Esa es la fe que transforma. Y aquí hay algo que tienes que entender para dejar de preocuparte tanto. No hay oración que Dios ignore. Él escucha todo, pero no siempre responde como tú esperas. A veces responde con un sí, a veces con un no, y otras veces con una espera. Todas esas respuestas son amor. Todas. Porque Dios no te da lo que tú quieres. Él te da lo que tu alma realmente necesita. Hay una historia muy fuerte en la Biblia, la de Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas mandaron a llamar a Jesús, pero Él no llegó de inmediato. Tardó, y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase resume muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado. Pero lo que ellas no sabían es que Jesús tenía un plan más grande. Él no quería solo sanar a Lázaro, quería resucitarlo. No quería una solución parcial. Quería mostrar un poder que superara todas las expectativas. Y lo mismo pasa contigo. A veces sientes que Dios llega tarde, que no te escucha, que no responde, pero lo que parece demora es, en realidad, una preparación. Lo que tú ves como silencio, Él lo está usando para forjar tu carácter, fortalecer tu fe y alinear tu corazón con su voluntad. Porque el propósito de Dios no es solo resolver tu situación, sino transformar tu vida. Entonces, cuando te sientas frustrado porque las cosas no salieron como querías, recuerda esto. Tal vez Dios está escribiendo una historia mejor, una historia que ahora no entiendes, pero que un día agradecerás. Muchas veces el no de Dios es la puerta a algo más grande, y muchas veces el silencio de Dios es porque está trabajando en lo invisible. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Aún lo que duele, aún lo que no esperabas, aún lo que parece pérdida. Todo eso, en las manos de Dios, puede convertirse en algo que te forma, que te empuja, que te despierta, que te acerca más a Él. Así que hoy, si estás viviendo algo que no entiendes, si tus planes se rompieron, si sientes que Dios no respondió como esperabas, no te rindas. La fe no se trata de que entiendas todo, se trata de que confíes en aquel que lo sabe todo. Y si Él lo permitió, es porque de alguna forma, que tal vez ahora no ves, eso también será para tu bien. Y aquí está la clave. Cuando puedes decir desde el fondo de tu alma, Señor, no entiendo, pero igual confío. Ahí es cuando dejas de preocuparte por todo. Porque te das cuenta de que tu paz no depende del resultado, sino de la presencia de Dios en medio del proceso. Parte 5. Cuando oras, no siempre cambia la situación, pero siempre cambias tú. Ahora llegamos a un punto crucial. Muchos oran con la esperanza de que todo cambie a su alrededor. Y claro, Dios puede hacerlo. Él tiene el poder para abrir puertas, para sanar,
para transformar una situación en un instante. Pero aquí va una verdad que a veces pasamos por alto. Cuando oras, lo primero que cambia no es tu situación, eres tú. Cambia tu forma de ver, cambia tu corazón, cambia tu enfoque, y eso muchas veces es más poderoso que cualquier milagro exterior. Porque hay algo que pasa en la oración sincera, en esa que no está llena de palabras decoradas, sino de verdad, de quebranto, de entrega. En ese tipo de oración ocurre una transformación interna. Dios empieza a trabajar en tu carácter, en tu forma de sentir, en tu actitud. Comienzas a ver las cosas desde su perspectiva, y eso te da una fortaleza que antes no tenías. Te da serenidad para enfrentar lo mismo que antes te asustaba. Te da luz para tomar decisiones que antes te costaban. Te da paciencia para soportar lo que antes no soportabas. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, oró en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que venía, y aún así se apartó, se arrodilló y habló con el Padre. Lucas capítulo 22, verso 42, recoge estas palabras. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento fue de una sinceridad brutal. Jesús, siendo el Hijo de Dios, expresó su dolor, su angustia, su deseo de que no tuviera que pasar por eso, pero en la misma oración se rindió, aceptó el plan del Padre. Y ahí no cambió la situación, cambió Él. Su corazón se afirmó, su obediencia se consolidó, su paz creció. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez hoy estás orando para que cambie tu entorno, para que desaparezca el problema, para que todo vuelva a estar como antes. Pero quizás Dios está usando esa oración para moldearte a ti, para hacerte más fuerte, más humilde, más sabio, más parecido a Jesús. Y eso es algo que debes saber. Cada vez que oras, algo sucede, aunque no veas nada al instante, aunque no haya señales, ni emociones, ni respuestas visibles. La oración no es solo para pedir, es para alinear tu alma con el cielo, para vaciar tu carga y recibir paz, para decirle a Dios, no tengo el control, pero sé que tú sí. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, lo dice de forma hermosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas lo que pasa? Tú oras, tú hablas con Dios, y lo que recibes no es siempre una solución inmediata, sino paz. Una paz que guarda tu corazón y tu mente. Una paz que te protege por dentro para que no te quiebres por fuera. Esa es la verdadera victoria. No cuando todo cambia ya afuera, sino cuando tú ya no eres el mismo de antes. Cuando ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Cuando ya no corres a preocuparte, sino a orar. Cuando tu primer reflejo ante el problema no es gritar, sino doblar rodillas. Ese es el poder de la oración. Te cambia, te renueva, te transforma. Así que, si estás orando y sientes que nada pasa, no te detengas. Sigue orando. Dios te está formando por dentro. Y cuando Él termina su obra interna,
entonces muchas veces también empieza a cambiar lo externo. Pero lo primero siempre es el corazón. Por eso, la próxima vez que te sientas al borde del colapso, no salgas corriendo a buscar soluciones humanas. Corre al lugar secreto. Habla con Dios. Dile lo que sientes. Llora si tienes que llorar. Quéjate si es necesario, pero quédate ahí. Quédate en su presencia hasta que la tormenta interna se calme. Y cuando eso pase, verás que ya no eres el mismo, que algo en ti se hizo más fuerte, que algo en ti empezó a descansar. Y ese descanso no te lo puede dar el mundo, solo Dios. Parte 6. Preocuparte no resuelve nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Este es el corazón de todo el mensaje, el punto donde tantas personas se quedan atrapadas, la preocupación. Porque seamos sinceros, es fácil decir no te preocupes, pero otra cosa es lograrlo. La mente no se apaga tan fácil. El corazón no deja de doler solo porque uno lo decida. Aquí es donde entra el enfoque verdadero. La preocupación no cambia tu situación, pero sí cambia algo dentro de ti. La desgasta, la consume, la entorpece. En cambio, la confianza en Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre trae dirección, claridad y fuerza. Y esa diferencia puede marcar tu destino. Jesús lo explicó con una claridad que corta el alma como una espada. En Mateo capítulo 6, verso 27 preguntó: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿de qué te sirve preocuparte? ¿Qué ganas con eso? No suma, no resuelve, no construye. Solo roba tu paz, tu energía, tu enfoque. Piensa por un momento cuántas horas de tu vida has perdido preocupándote por cosas que al final no sucedieron. Cuántas veces tu mente se llenó de escenarios terribles que nunca pasaron y aún así seguimos haciéndolo como si esa fuera nuestra forma natural de enfrentar la vida. Pero esa no es la forma del reino de Dios. Esa no es la manera de los hijos de la fe. Dios no quiere que vivas así. Él no te creó para que cargues con todo. Te creó para que dependas de Él, para que camines tomado de su mano, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando nada parece estar en su lugar. Porque preocuparte es vivir como si Dios no fuera real, pero confiar es vivir como si Él ya estuviera obrando. Y aquí viene algo profundo. Muchas veces el enemigo no necesita destruir tu vida, solo necesita llenarla de preocupación, porque si logra que vivas con miedo, con ansiedad, con inseguridad, te paraliza, te impide ver con claridad, te roba la gratitud, te desconecta de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Ese es el mayor daño que puede hacerte. Por eso confiar en Dios no es solo algo bonito que decimos en la iglesia. Es un acto de guerra espiritual. Es declarar con tu fe: no voy a vivir gobernado por lo que siento, sino por lo que sé. Y lo que sé es que mi Dios es fiel, que mi Dios tiene cuidado de mí, que aunque no entienda el proceso, Él sí sabe el propósito. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, nos da una instrucción clara: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice parte, dice toda.
No dice que lo hagas solo cuando ya no puedas más, sino que lo hagas siempre, entregando cada pensamiento que robe tu paz, cada temor que susurre al oído, en sus manos. Esto es algo que puedes practicar a diario. Cada vez que la preocupación entre en tu mente, haz una pausa. No la alimentes. No te sumerjas en ese ciclo de pensamientos negativos. Respira, cierra los ojos y di: Señor, esto también te lo entrego. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Yo me rindo, pero tú me levantas. Cuando confías de verdad, no es que dejas de pensar, es que empiezas a pensar diferente. Ya no buscas soluciones humanas desesperadamente. Ahora te vuelves sensible a la guía de Dios. Aprendes a esperar, aprendes a obedecer sin ver, aprendes a caminar por fe. Con el tiempo verás cómo todo cambia, no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no reaccionas igual. Tu espíritu se fortalece, ya no cargas con todo, ahora lo entregas todo. Ahí está el verdadero descanso, en saber que no tienes que ser suficiente, porque Dios ya lo es. La próxima vez que la preocupación venga como una ola a golpearte, no le abras la puerta. Refúgiate en la verdad de Dios. Él está contigo. Él tiene el control. Él no se ha olvidado de ti. Si puedes creer eso, aunque sea con una fe pequeña, como un grano de mostaza, será suficiente para mover montañas, montañas de ansiedad, montañas de miedo, montañas de duda. Confiar en Dios lo cambia todo. Parte 7. Dios sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Antes de que abras la boca, antes de que formes el pensamiento, antes de que la ansiedad toque tu puerta, Él ya conoce tu necesidad. Y no solo la conoce, la entiende mejor que tú. Dios no solo ve lo que te falta, también sabe por qué lo necesitas, para qué lo necesitas, cuándo será el momento justo y cuál sería el efecto si te lo da o si lo retira. Comprender esto cambia tu forma de vivir y de orar. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, verso 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No necesitas impresionar a Dios con palabras elocuentes, ni explicar cada detalle como si Él no lo supiera. No hablas con alguien que necesita información. Hablas con un Padre que ya tiene la respuesta. Entonces surge la pregunta: si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué orar? La respuesta es hermosa. La oración no es solo para informar a Dios, es para relacionarte con Él. Es ese puente invisible donde el Creador y tu alma se encuentran, donde tu corazón se desnuda, donde tu carga se entrega y tu fe se afirma. Oras, no porque Dios no sabe, sino porque tú necesitas recordarte que no estás solo, que no estás desamparado, que siempre tienes a quien acudir cuando ya no puedes más. Si Dios sabe lo que necesitas, ¿por qué vivir preocupado? ¿Por qué angustiarse por lo que falta, por lo que no se ve, por lo que aún no llega? Dios no olvida. Él observa, analiza, filtra, y cuando el momento es correcto, actúa. Descansar en esa verdad es poderoso, porque muchos viven como si tuvieran que gritar para ser escuchados, como si debieran suplicar con desesperación para que Dios se acuerde de ellos. Pero Él es más atento,
más tierno, más presente. Conoce cada pensamiento al despertar, cada lágrima que no mostraste, cada miedo que no confesaste. Él está ahí, en lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie más ve, y es allí donde comienza la verdadera confianza. No en decirle a Dios todo lo que te preocupa esperando que actúe como un genio que cumple deseos, sino en hablarle desde la seguridad de que ya sabe, ya entiende y ya está obrando. Aunque no lo veas, recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene pensamientos de paz para ti. Mientras tú te preocupas por el presente, Él ya está pensando en tu futuro. Ya preparó caminos que ni imaginas, mientras tú sigues esperando puertas que aún no se abren. No es que Dios no actúe cuando oras, porque claro que lo hace, pero su respuesta no siempre será lo que esperabas. A veces será mejor, a veces te protegerá de algo que deseabas. Otras veces te guiará por un camino que parece más largo, pero que culminará en una bendición más sólida. No todo lo que pedimos es lo que realmente necesitamos, pero todo lo que Él nos da es exactamente lo que nuestra alma requiere. Hoy quiero invitarte a orar diferente. En lugar de hacerlo solo desde la preocupación, ora desde la confianza. Habla con Dios como quien sabe que está en buenas manos. Dile tus cargas, sí, pero entrégaselas. No solo menciónalas, ríndelas. Luego, quédate en silencio un momento, respira y di en tu corazón, Dios ya lo sabe y yo confío. Eso es vivir con fe. Eso es confiar. No solo pedir, sino también descansar. Pate acht. Cuando confías en Dios, no necesitas entenderlo todo, solo seguir caminando. Muchos tropiezan, no porque les falte fe, sino porque quieren comprender cada detalle antes de avanzar. Confiar en Dios no significa tener todas las respuestas. Significa tener la seguridad suficiente para dar un paso tras otro, aunque las respuestas no lleguen. La fe verdadera no exige entender cada paso. Te pide que no te detengas, que sigas adelante, incluso cuando el camino está oscuro, el silencio de Dios parece largo o el viento sopla fuerte. Eso es confiar, caminar aunque no veas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, lo expresa con claridad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No bases tu vida en lo que entiendes, porque lo que tú comprendes es limitado, humano, emocional. Apóyate en lo que Dios ve, que es eterno, completo y perfecto. Nos cuesta seguir sin entender, porque fuimos entrenados a confiar solo cuando hay certezas. En lo natural, revisamos contratos, investigamos decisiones, buscamos garantías, y eso está bien. Pero en lo espiritual, Dios no da contratos detallados, da promesas y dice, cree, sigue y confía. Ahí se prueba si tu confianza es real o solo de palabra. ¿De qué serviría la fe si todo estuviera claro desde el principio? ¿Dónde estaría el crecimiento? ¿Dónde el valor de obedecer si todo ya se revelara? La fe es caminar sin entender,
obedecer sin claridad, avanzar confiando en que Él va adelante. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo confiando en Dios. Esa obediencia sin mapa lo convirtió en el padre de la fe. Tú no necesitas entender por qué las cosas no salieron como esperabas, por qué te tocó ese proceso, por qué alguien se fue, por qué una puerta se cerró o un sueño se retrasó. Lo que necesitas es seguir caminando. Si esperas claridad absoluta, quedarás estancado. Pero si das pasos con la poca luz que tienes, cada paso revela lo siguiente. Lo más hermoso es que mientras caminas, Dios te forma. Él no solo quiere llevarte al destino, quiere transformarte en alguien distinto en el camino. Y eso solo ocurre cuando confías lo suficiente para seguir aunque no comprendas. Es como sentarte en un avión. No ves al piloto, no sabes cada decisión que toma, no entiendes todos los sistemas, pero confías. Con Dios deberíamos hacer lo mismo. No necesitas entender cada botón, ruta o maniobra. Necesitas confiar. Confiar es descansar en que el que dirige tu vida no se equivoca. Aunque hoy no entiendas tu presente, un día mirarás atrás y dirás, ahora todo tiene sentido. Ahora veo por qué tuve que pasar por ahí. Ahora entiendo lo que no podía comprender antes. Hasta que llegue ese día, sigue caminando. No te encierres en el por qué. Avanza con el para qué. Dios tiene un plan. Y aunque hoy no lo entiendas, un día lo agradecerás. Si hoy todo es confuso, si nada parece tener sentido y tus oraciones no tienen respuesta clara, no te frustres. Da el siguiente paso, uno más y luego otro. No se trata de cuán lejos estás, sino de no detenerte, porque mientras sigues caminando, Dios sigue obrando. Parte 9. No te agotes intentando agradar a todos. Agradar a Dios es suficiente y ahí encontrarás descanso. Muchas de las preocupaciones que cargamos no vienen de problemas reales, sino de la necesidad de caerle bien a los demás. Te preocupa lo que piensan, cómo te juzgan, si están de acuerdo con tus decisiones, y eso roba tu paz poco a poco. Cuando tu enfoque está en las personas y no en Dios, siempre vivirás ansioso, sintiéndote en deuda, persiguiendo aprobación. La verdad que libera es que no fuiste creado para agradar a todos, sino para agradar a Dios. No significa ser rebelde o indiferente, sino que tu corazón debe estar claro. Tu mayor deseo debe ser obedecer al único que conoce tu alma, tus intenciones y tu historia completa. Cuando buscas la aprobación humana, corres tras una meta que nunca se alcanza. Cuando vives para agradar a Dios, encuentras descanso. Gálatas capítulo 1, verso 10 lo dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servir a Dios inevitablemente te hará dejar de encajar en ciertos lugares y romper expectativas ajenas, pero eso no es fracaso, es crecimiento. Muchas veces te preocupas por lo que opinan personas que ni siquiera conocen tu proceso, que no han estado contigo en tus lágrimas ni en tus debilidades, pero sí están listos para juzgar. No les debes explicación. Tu vida no es un escenario para complacer al público,
Es un altar para honrar a Dios. Cuando haces lo que agrada al cielo, tu alma descansa, porque ya no vives para el ruido externo, sino para la voz del Espíritu. Esto te da una fuerza diferente. No te hundes ante la crítica, ni te inflas con la alabanza. Te mantienes firme y sereno, porque sabes quién eres y para quién vives. Jesús mismo fue rechazado, criticado e incomprendido, pero nunca cambió su mensaje para agradar a la multitud. Nunca alteró su propósito por miedo a quedar mal. Su misión no era ser popular, sino cumplir la voluntad del Padre. Si lo sigues, ese debe ser tu enfoque. Hoy es tu momento de soltar. Di, Señor, ya no quiero vivir dependiendo de la aceptación ajena. Quiero agradarte a ti, y que eso me baste. Tú conoces mi corazón, y si estás conmigo, todo está bien. Cuando lo hagas, algo cambiará dentro de ti. Respirarás más profundo, caminarás más liviano y dormirás tranquilo. La carga de agradar a todos es pesada, pero vivir para agradar a Dios trae paz al alma. Hoy deja de preocuparte por lo que otros piensan y pregúntate, ¿estoy caminando en obediencia, buscando a Dios de corazón, haciendo lo correcto, aunque no todos lo entiendan? Si la respuesta es sí, sigue adelante, porque quien camina con Dios nunca camina solo. Patetsin. Lo que te pasa no define quién eres. Lo que Dios dice de ti sí. Hoy cerramos con una verdad que sana, libera y levanta. Las pruebas, las caídas, las pérdidas, las temporadas difíciles, las palabras duras que otros han dicho sobre ti, nada de eso determina tu valor, tu identidad ni tu futuro. Tu identidad no se construye sobre lo que te ocurre, sino sobre lo que Dios ya declaró de ti. Y cuando lo entiendes de verdad, cambia la forma en que enfrentas la vida. Muchas veces nos identificamos con el dolor y decimos cosas como, yo soy el que fue abandonado, yo soy el que siempre fracasa, yo soy el que nunca logra nada. Eso no es lo que Dios dice de ti. Eso es la mentira que el enemigo quiere que creas. Si te ves a ti mismo como alguien sin propósito, sin valor, sin esperanza, vivirás desde esa mentira. Pero cuando decides creer la voz de Dios por encima de cualquier circunstancia, te levantas, aún con heridas y sin entender todo, pero te levantas. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres un error, ni una casualidad. Eres su obra, su creación, con un propósito planeado desde antes de nacer. Nada de lo que estés viviendo cancela ese plan. Muchas veces es en la caída donde comienza la transformación. Lo que te pasa es temporal, pero lo que Dios dice de ti es eterno. La tristeza pasará, la pérdida sanará, la tormenta cesará, pero su llamado, su amor y su elección permanecen. No dejes que una mala temporada te haga dudar de una promesa eterna. Puedes estar hoy en el polvo y seguir siendo hijo. Puedes estar sin fuerzas y seguir siendo llamado. Puedes estar quebrado y no estás desechado. Romanos capítulo 8, verso 37 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
No dice que somos vencedores porque todo nos va bien, sino que lo somos en medio de todas las cosas, incluso las difíciles. Ser vencedor no significa no tener batallas, sino no dejar que las batallas definan quién eres. Cuando tu identidad está en el dolor, te quedas allí, pero cuando recuerdas que tu identidad está en Cristo, avanzas. No porque no duela, sino porque sabes que el dolor no es tu hogar. Es solo una estación. Tu destino final no es el desierto. Es la tierra prometida. Tu historia no termina con lágrimas, sino con restauración. Cambia tu enfoque. Deja de preguntar por qué te pasa esto y empieza a declarar, aunque esto me pase, yo sigo siendo quien Dios dice que soy. Él dice que eres fuerte, valioso, perdonado, amado, con propósito y comprado a precio de sangre. Cada vez que el enemigo te recuerde fracasos, errores o momentos oscuros, recuérdale lo que Dios ya declaró. Lo que define tu vida no es tu pasado, es tu fe. Si tu fe está firme en lo que Dios ha dicho, entonces tienes futuro. Levanta la cabeza, respira profundo. No te definas por lo que te pasó, defínete por lo que el cielo declaró sobre ti. Si Dios lo dijo, es verdad. Y si Dios está contigo, lo que viene será mejor que lo que pasó. Imagínate esto. Te encuentras en medio de la tormenta más fuerte de tu vida. Todo lo que conocías, todo lo que habías construido, parece derrumbarse frente a tus ojos. Los problemas te ahogan, la incertidumbre te paraliza, el miedo se apodera de tu mente y de repente sientes que no hay salida. Has orado, has clamado a Dios, pero el cielo parece estar en silencio. Y entonces, una pregunta surge en lo más profundo de tu ser. ¿Cómo puedo seguir confiando en Dios cuando todo se ve perdido? Si alguna vez has sentido que tu fe está tambaleando, que tu confianza en Dios se debilita en los momentos de prueba, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir cómo confiar en Él cuando la desesperanza parece apoderarse de todo. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando no podemos ver su mano obrando. A lo largo de este video, vamos a hablar de principios clave que te ayudarán a fortalecer tu fe, a mantenerte firme cuando todo lo que te rodea parece indicar lo contrario. Vamos a ver historias de hombres y mujeres en la Biblia que enfrentaron momentos de prueba, que estuvieron a punto de rendirse, pero que decidieron aferrarse a Dios y como resultado vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Y no solo eso, sino que también vamos a desglosar cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Porque confiar en Dios no es solo una teoría bonita, es una realidad que transforma, que sostiene, que da paz en medio de la tormenta. Así que quédate hasta el final, porque este video no solo te dará herramientas espirituales, sino que te mostrará con claridad cómo Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece perdido. Primera parte. Cuando todo se ve perdido, Dios sigue en control. Vamos a empezar con algo que todos, en algún momento, hemos sentido. La sensación de que Dios está en silencio. Miras a tu alrededor y ves cómo los problemas se acumulan. Intentaste todo lo que estaba a tu alcance, pero nada parece funcionar.
Sientes que la vida se está derrumbando. Y lo peor de todo es que, cuando te arrodillas a orar, parece que Dios no responde. ¿Te ha pasado? Si es así, quiero que sepas algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Mira la historia de Job. Este hombre lo tenía todo: familia, riquezas, salud. Pero de la noche a la mañana perdió todo. Sus hijos murieron, su cuerpo fue atacado con una enfermedad dolorosa, sus bienes desaparecieron, y su esposa, en vez de animarlo, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Imagina lo devastador que debió ser para él. Job clamó a Dios, le preguntó por qué estaba pasando por todo eso, pero no recibió una respuesta inmediata. Sin embargo, algo clave de esta historia es que, aunque Job no entendía lo que estaba pasando, decidió confiar en Dios, incluso en medio de la prueba. En Job, capítulo 13 dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Te das cuenta del nivel de fe que tenía este hombre? Job no estaba diciendo que entendía lo que Dios estaba haciendo. No estaba diciendo que tenía todas las respuestas. Lo único que dijo fue: aunque todo se vea oscuro, aunque parezca que Dios no está, seguiré confiando en Él. Y aquí está la primera lección que quiero que te grabes en el corazón. 1. El silencio de Dios no es su abandono. A veces, cuando pasamos por pruebas, creemos que Dios nos ha dejado, pero lo que no vemos es que Dios sigue obrando, aunque no lo sintamos en el momento. Piensa en esto. Cuando un maestro está enseñando, hay preguntas, explicaciones, aclaraciones. Pero cuando llega el momento de la prueba, el maestro guarda silencio. Dios es igual. Hay momentos donde te guía, te habla a través de su palabra, te da señales claras. Pero cuando llega el momento de la prueba, Él quiere ver cuánto has aprendido. Quiere que pongas en práctica lo que ya te enseñó. Mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve la imagen completa, nosotros solo vemos un pedazo. ¿Recuerdas a José? Él tuvo un sueño donde Dios le mostró que sería grande, que su familia se inclinaría ante él. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, fue vendido como esclavo, traicionado, acusado falsamente y encarcelado. Desde su perspectiva, todo parecía ir en dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero en ningún momento, Dios dejó de estar en control. Si estás en un momento donde todo se ve perdido, quiero que te detengas y pienses en esto. ¿Realmente crees que Dios ha dejado de ser Dios solo porque no entiendes lo que está haciendo? ¿Acaso su poder depende de lo que tú ves o sientes en este momento? Dios sigue en su trono. Sigue teniendo el control, y lo que ahora parece un desastre, con el tiempo verás que fue parte del plan perfecto de Dios. Segunda parte: ¿cómo fortalecer tu fe cuando sientes que ya no puedes más? Cuando pasamos por momentos difíciles, hay algo que inevitablemente empieza a debilitarse: nuestra fe. Al principio tal vez tienes fuerzas,
Sigues orando, sigues creyendo. Pero a medida que los días pasan, las respuestas no llegan y los problemas parecen empeorar. Empiezas a preguntarte, ¿realmente Dios me escucha? ¿Será que esta situación nunca va a cambiar? ¿Será que mi fe no es suficiente? Déjame decirte algo, estos pensamientos son normales. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por esto. Lo que hace la diferencia no es si tienes dudas o no, sino qué haces con esas dudas. Mira a David. En los Salmos hay momentos en los que clama a Dios con una desesperación profunda. Por ejemplo, en el Salmo 13 dice, «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» David, el hombre conforme al corazón de Dios, también sintió que Dios estaba distante. Pero aquí está lo impresionante. No se quedó en ese pensamiento. Unos versículos más adelante, en ese mismo salmo dice, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos deja una enseñanza clave. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas, cuando tu mente está llena de dudas, debes elegir confiar en Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí te voy a compartir 3 principios que te ayudarán a fortalecer tu fe cuando sientas que ya no puedes más. Primero, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es fácil olvidar las veces en que Dios ya nos ha rescatado antes. Pero quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en un momento en tu vida en el que Dios te ayudó. Un momento donde pensaste que no había salida. Y de alguna forma, Dios hizo un camino. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Mira lo que dice Deuteronomio. Jehová tu Dios, que va delante de ti. Él peleará por ti, conforme a todas las cosas que hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Dios le estaba recordando a su pueblo que no debía temer el futuro, porque ya les había mostrado su fidelidad en el pasado. Y lo mismo aplica para ti. Si Dios ya ha sido fiel en tu vida, ¿por qué dudar de que lo seguirás siendo? Cuando la duda venga a tu mente, haz memoria. Escribe en un cuaderno las veces que Dios te ha respondido, los milagros que has visto, las oraciones contestadas. Cada vez que tu fe flaquee, vuelve a leerlo. Y recuerda, Dios no ha cambiado. Aquí viene una verdad incómoda. No puedes esperar que tu fe sea fuerte si pasas más tiempo escuchando las voces del miedo que la voz de Dios. Si todo el día consumes noticias negativas, hablas con personas que solo se quejan, o llenas tu mente con pensamientos de derrota, ¿qué esperas que crezca dentro de ti? La fe es como un músculo. Si no la alimentas, se debilita. Romanos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que si quieres fortalecer tu fe, necesitas llenarte de la palabra. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Escucha prédicas, alabanzas, testimonios de cómo Dios ha obrado en otras personas. Memoriza versículos que te recuerden quién es Dios y su fidelidad. Porque cuando llenas tu mente con la verdad de Dios,
Las mentiras del enemigo pierden poder. San. Habla con Dios aunque no sientas nada. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en prueba es dejar de orar solo porque no sentimos la presencia de Dios. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, y si no sentimos algo sobrenatural, asumimos que Dios no nos está escuchando. Pero escucha bien esto. La oración no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios siempre está ahí, aunque no lo sientas. Jesús mismo en su peor momento en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó lo que era sentirse solo, pero aún así siguió confiando en el Padre. Así que aunque sientas que tu oración no pasa del techo, sigue orando. Aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar en su presencia, sigue buscando a Dios. Porque en los momentos más oscuros, tu fe no debe basarse en lo que sientes, sino en lo que sabes. Ahora llegamos a un punto clave: la ansiedad. Cuando todo se ve perdido, es normal que nuestra mente entre en un estado de desesperación. Empiezas a pensar en todos los escenarios posibles, imaginas lo peor, sientes que todo está fuera de control. Es como si estuvieras en un mar agitado, tratando de mantenerte a flote, pero las olas de la preocupación te arrastran una y otra vez. Y aquí está el problema. Entre más tratas de controlar todo, más ansiedad sientes. Pero quiero preguntarte algo. ¿De qué sirve preocuparte? Jesús mismo dijo en Mateo: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿tu preocupación cambia algo? Lo único que hace es agotarte, robarte la paz y hacer que pierdas de vista lo más importante. Dios sigue en control, aunque tú no lo estés. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo descansar en Dios cuando la ansiedad te quiere dominar. Primero, aprende a soltar el control. Aquí viene una verdad dura, pero necesaria. No puedes controlar todo. Puedes planear, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y ahí es donde entra la confianza en Dios. Proverbios dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos depender de nuestra prudencia. Queremos resolverlo todo a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. Pero confiar en Dios significa decir: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero elijo creer que tú sí. Cuando sueltas el control y se lo entregas a Dios, la ansiedad pierde poder. Porque la ansiedad nace del miedo al futuro. Pero si tu futuro está en manos de Dios, ¿qué tienes que temer? Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos ansiosos es intentar resolver el futuro antes de tiempo. Nos preocupamos por cosas que aún no han pasado. Imaginamos escenarios catastróficos y en el proceso nos desgastamos mentalmente. Pero Jesús nos dejó una instrucción clara en Mateo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Dios no te da la gracia para enfrentar una semana de golpe, ni un mes, ni un año. Dios te da la gracia para enfrentar un día a la vez. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, quiero que te preguntes, ¿puedo confiar en Dios solo por hoy? No pienses en mañana. No pienses en la próxima semana. Solo concéntrate en confiar en Dios hoy. Y cuando llegue el próximo día, haz lo mismo. Y así, un día a la vez, Dios te sostendrá. La ansiedad empieza en la mente. Si llenas tu mente de pensamientos negativos, de miedo, de desesperación, tu cuerpo y tus emociones seguirán ese mismo camino. Pero la Biblia nos dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la clave? En lugar de preocuparte, ora. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece lo que tienes. En lugar de repetir pensamientos de miedo, repite las promesas de Dios. Porque cuando cambias tu enfoque, tu paz regresa. Llegamos a un punto clave. Ya hemos hablado de confiar en Dios, de soltar la ansiedad, de descansar en Él. Pero ahora surge una pregunta importante. Si confío en Dios, ¿eso significa que solo debo esperar sin hacer nada? Aquí es donde muchas personas se confunden. Hay quienes creen que confiar en Dios significa quedarse de brazos cruzados, esperando que todo se solucione por arte de magia. Pero eso no es fe. La fe no es pasiva. La fe se mueve. Mira lo que dice Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso significa que cuando confías en Dios, debes actuar en consecuencia. No puedes decir que crees en sus promesas si sigues viviendo como si todo estuviera perdido. Así que aquí vamos a hablar de cómo moverte en fe, incluso cuando todo parece estancado. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Dios les había prometido liberación, pero cuando miraron hacia adelante, solo vieron agua. Y detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba rápidamente. Era un momento de crisis total. No había salida aparente. Pero Dios le dijo a Moisés algo impresionante. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no les dijo que se quedaran esperando. Les dijo que caminaran. Y solo cuando dieron el paso de fe, el mar se abrió. Aquí está la enseñanza. Tal vez no ves el milagro todavía. Tal vez sientes que el camino está bloqueado. Pero si Dios te ha dado una promesa, debes seguir caminando. Porque el mar no se abre antes. Se abre mientras caminas en febrero. Uno de los mayores errores que cometemos es basar nuestra fe en las circunstancias. Si vemos que todo va bien, confiamos. Pero si las cosas empiezan a salir mal, entramos en duda. Esto fue lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús le dijo, ven.
Y Pedro, con fe, empezó a caminar sobre el mar. Pero en cuanto desvió su mirada de Jesús y empezó a ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Aquí está la clave. Mientras Pedro miró a Jesús, se mantuvo firme. Cuando miró las circunstancias, se empezó a hundir. Esto nos enseña algo crucial. Nunca tomes decisiones basadas en lo que ves, sino en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha prometido algo, aunque todo se vea en contra, aférrate a su palabra y sigue avanzando. Aquí hay algo muy importante. Dios nunca te pedirá que hagas lo que solo Él puede hacer, pero sí espera que hagas lo que está en tus manos. Mira la historia de Lázaro. Jesús llegó a la tumba y antes de resucitarlo le dijo a la gente que movieran la piedra. Pregúntate esto. ¿Jesús podía mover la piedra con solo una palabra? Por supuesto, pero les pidió que hicieran su parte antes de que Él hiciera el milagro. Eso significa que si estás esperando un milagro en tu vida, pregúntate qué parte te toca a ti. Si estás esperando una oportunidad de trabajo, envía currículums. Prepárate. Muévete. Si estás esperando restauración en tu matrimonio, haz cambios en tu actitud. Aprende a comunicarte. Perdona. Si estás orando por sanidad, haz lo que puedas para cuidar tu salud. Dios hará lo sobrenatural, pero primero espera que hagas lo natural. Aquí llegamos a uno de los puntos más difíciles: la espera. Si alguna vez has orado por algo con todas tus fuerzas y los días, semanas o incluso los años han pasado sin ver una respuesta, sabes lo duro que puede ser. Empiezas con fe, pero con el tiempo, la duda se infiltra. ¿Por qué Dios no responde? ¿Será que no me escuchó? ¿Será que me equivoqué al creer? Y en ese punto muchos se rinden. Pero aquí está la gran verdad. Dios nunca llega tarde, aunque a veces no lo entendamos. Así que en esta parte, vamos a hablar de cómo mantener la fe, incluso cuando parece que Dios se está tardando. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, que su descendencia sería incontable. Pero los años pasaron y nada. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. Dios le dio la promesa cuando tenía 75, pero Isaac nació cuando él tenía 100. Ahora pregúntate, ¿por qué Dios tardó tanto? No fue porque se olvidó de Abraham, fue porque estaba preparándolo. Si Dios hubiera respondido antes, Abraham no habría estado listo para sostener la bendición. Aquí está la enseñanza. Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere prepararte para recibirlo. No quiere darte algo que, en lugar de bendecirte, termine alejándote de Él. Así que si sientes que la respuesta de Dios está tardando, pregúntate si hay algo que Él está trabajando en ti antes de entregártela. Uno de los mayores errores que cometemos es ver la espera como un tiempo perdido. Pero en realidad, los tiempos de espera son tiempos de crecimiento. Mira a José. Dios le dio un sueño donde sería grande. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, pasó 13 años en esclavitud y en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando su carácter. Lo estaba preparando para ser un gobernante.
Si Dios hubiera permitido que José llegara al trono antes, tal vez no habría tenido la madurez para sostenerlo. Así que cuando sientas que estás esperando demasiado, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo crecer en este proceso? Porque si aprovechas bien este tiempo, cuando llegue la bendición, estarás listo para recibirla. Aquí es donde muchos se equivocan. A veces oramos por algo, y como no vemos una respuesta inmediata, asumimos que Dios nos dijo que no. Pero hay una gran diferencia entre un no y un todavía no. Mira la historia de Lázaro. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo estaba enfermo, no fue corriendo a sanarlo. Esperó 4 días. A los ojos de todos, ya era demasiado tarde. Lázaro estaba muerto. Pero cuando Jesús llegó, hizo algo que nadie esperaba. Resucitó a Lázaro. Y aquí está la lección. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro antes, habría sido un milagro. Pero al esperar, hizo un milagro aún más grande. Así que si sientes que Dios no está respondiendo, tal vez es porque está preparando algo aún más grande de lo que imaginas. Ahora llegamos a algo que muchos enfrentamos: el miedo al futuro. Porque una cosa es confiar en Dios cuando las cosas van más o menos bien. Pero ¿qué pasa cuando no tienes idea de lo que viene? Cuando no sabes cómo vas a pagar tus deudas. Cuando no tienes claro qué pasará con tu matrimonio. Cuando los doctores no te dan una respuesta clara. Cuando el mundo entero parece caótico. El miedo se siente real, muy real. Y lo peor es que nos paraliza. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos hace pensar en todos los escenarios negativos posibles. Pero aquí está la verdad más importante que quiero que recuerdes hoy. Dios ya está en tu futuro. Él no está atrapado en el presente, como tú. Él ya ha visto lo que viene. Y si ha prometido que estará contigo, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Él ya lo tiene bajo control. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo vencer el miedo al futuro y vivir con paz en medio de la incertidumbre. Primero, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Aquí hay algo que necesitas aceptar. No puedes controlar el futuro. Puedes hacer planes, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día, hay cosas que simplemente no dependen de ti. Jesús lo dejó claro en Mateo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso significa que preocuparte por el futuro no cambia nada. Lo único que hace es desgastarte, hacerte perder el gozo del presente y llenarte de miedo por cosas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera van a pasar. Así que aquí está la clave. Ocúpate en lo que puedes hacer hoy y deja el futuro en las manos de Dios. Porque cuando pones el futuro en las manos de Dios, el miedo pierde poder sobre ti. 2. Recuerda quién está en control. A veces actuamos como si todo dependiera de nosotros. Como si Dios estuviera en el cielo esperando a ver qué hacemos, sin ninguna estrategia, sin ningún plan. Pero mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve lo que tú no ves. Él tiene un plan, aunque tú no lo entiendas. Y aquí está la gran diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira el problema. La fe mira al Dios que está por encima del problema. Cuando entiendes que Dios sigue en control, aunque todo parezca fuera de control, el miedo se debilita. Tercero, enfócate en las promesas de Dios, no en los problemas. Mira la historia de Josué. Dios lo llamó a conquistar la tierra prometida, pero había un problema. Gigantes, exércitos poderosos, ciudades fortificadas. Humanamente era imposible, pero antes de que Josué entrara en batalla, Dios le dio esta promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo que los gigantes desaparecerían. Dios no le prometió que sería fácil. Dios solo le aseguró que no estaría solo. Y eso es todo lo que necesitamos. No saber exactamente lo que pasará, sino saber que Dios estará con nosotros en cada paso. Así que cuando el miedo al futuro venga, cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal? Swing, pregúntate, ¿y si Dios hace algo increíble? En lugar de ver lo que falta, mira todo lo que Dios ya ha hecho. En lugar de dejarte llevar por el miedo, afírmate en las promesas de Dios. Porque al final del día, lo más importante no es lo que venga, sino con quién caminas hacia el futuro. Y si Dios va contigo, no hay nada que temer. Llegamos a una de las preguntas más difíciles que cualquiera puede hacerse. Si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra cuando todo se ve perdido, cuando el dolor es real, cuando sientes que cada día es una batalla cuesta arriba? Es normal preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque si hay algo que el sufrimiento hace, es que nos nubla la vista. Nos hace olvidar que Dios tiene un propósito incluso en medio de nuestras pruebas. Pero aquí está la verdad que quiero que recuerdes. Dios nunca permite un dolor sin propósito. No hay sufrimiento en tu vida que no esté dentro del plan de Dios para llevarte a un nivel más alto en fe, carácter y propósito. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo encontrar sentido en medio del dolor y cómo confiar en que Dios usa incluso nuestras peores pruebas para bien. Primero, el sufrimiento nunca es en vano. Uno de los versículos más poderosos de la Biblia es Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que notes algo. Dice todas las cosas. Eso incluye las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no entiendes, las cosas que desearías que nunca hubieran pasado. Dios puede tomar lo peor de tu historia y convertirlo en algo bueno. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo traicionaron. Lo apartaron de su hogar. Pasó años en prisión por algo que no hizo.
Pero cuando finalmente Dios lo exaltó y sus hermanos vinieron a él con miedo, José les dijo algo increíble. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tomó todo el dolor de José y lo usó para algo más grande. Y lo mismo puede hacer contigo. Nada de lo que has vivido es en vano. Segundo, Dios usa el sufrimiento para moldear tu carácter. Quiero que pienses en esto. Si nunca pasaras por pruebas, ¿cómo crecerías? La fe no crece en tiempos fáciles. La paciencia no se desarrolla cuando todo es cómodo. La verdadera fortaleza no se forja en momentos de calma. Santiago dice algo increíble sobre esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen para destruirte. Vienen para fortalecer lo que Dios está construyendo en ti. Piénsalo como el oro. El oro se purifica con fuego. Entre más intenso el calor, más pura es la pieza. Lo mismo pasa contigo. Dios te está refinando. Te está preparando. Te está moldeando para un propósito más grande. Así que en lugar de ver el sufrimiento como un castigo, pregúntate qué Dios quiere enseñarte en este proceso. Tercero, tu testimonio será la respuesta para alguien más. Esta parte es clave. Muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas no solo por nosotros, sino porque algún día nuestro testimonio será la respuesta que alguien más necesita. Mira a Pablo. Pasó naufragios, cárcel, hambre, traiciones, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y gracias a todo lo que vivió, hoy tenemos cartas que han fortalecido la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Ahora piensa en ti. Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por esto, pero algún día Dios usará tu historia para levantar a alguien más, porque la prueba de hoy será tu testimonio mañana. Octava parte. Cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida. Vamos a ser sinceros. Hay momentos en la vida donde todo parece tan oscuro que la esperanza simplemente se apaga. Tal vez has orado por meses o incluso años y no ves ningún cambio. Tal vez te sientes agotado, como si cada día fuera una batalla sin final. Tal vez has llegado a un punto en el que dices, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo. Dios no te ha olvidado. A lo largo de la Biblia, vemos una y otra vez cómo Dios restaura la esperanza de personas que estaban al borde de rendirse. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Así que en esta parte, vamos a hablar de cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida. Recuerda que Dios sigue escribiendo tu historia. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en crisis es creer que nuestra historia ya terminó. Pero quiero recordarte algo. Mientras sigas respirando, Dios no ha terminado contigo. Mira a Job. Lo perdió todo. Su familia, su salud, sus bienes. Todo lo que le daba estabilidad desapareció de la noche a la mañana. Y en medio de su dolor,
Job llegó a un punto donde deseó no haber nacido. Pero lo que él no sabía era que Dios aún no había terminado con su historia. Porque al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio aún más de lo que tenía antes. Aquí está la clave. No puedes juzgar tu vida basándote solo en el capítulo que estás viviendo ahora. Dios sigue escribiendo. Y lo que hoy parece un final puede ser solo el inicio de algo mejor. Esto es algo muy importante que necesitas entender. El hecho de que sientas que todo está perdido no significa que realmente lo esté. Uno de los mayores trucos del enemigo es hacernos creer que nuestros sentimientos son la verdad. Pero aquí está la realidad. El miedo te dice que no puedes más, pero Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La ansiedad te dice que todo saldrá mal. Pero Dios dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La desesperanza te dice que nunca saldrás de esto, pero Dios dice, yo haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Tus sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Así que cuando sientas que todo está perdido, elige creer en lo que Dios ha dicho, no en lo que tu mente te dice. Tercero, da un pequeño paso de fe, aunque sea difícil. Aquí hay algo clave. Cuando pierdes la esperanza, el peor error que puedes cometer es quedarte inmóvil. Mira la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Por 12 años, luchó con una enfermedad que la debilitaba, que la avergonzaba, que la hacía sentirse impura. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo sanarla. 12 años de intentarlo todo sin éxito. ¿Te imaginas el nivel de desesperanza que debió sentir? Pero un día tomó la decisión de dar un paso de fe. Dijo, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Y lo hizo. Y en un instante su vida cambió. Aquí está la enseñanza. Cuando sientas que ya no tienes esperanza, da un pequeño paso de fe. Si sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, levanta una oración, aunque sea corta. Si sientes que ya no tienes fuerzas, abre la Biblia y lee solo un versículo. Si crees que nada va a cambiar, haz una pequeña acción de fe en la dirección correcta. A veces, lo único que necesitas es un pequeño paso para ver que Dios aún está obrando.